Somos la radio que ves. 7:24 de la mañana y ganó Boca ayer, ¿eh? Sí, ganó Boca ayer, ganó muy bien Boca, Bien, jugó jugó un bien. gran partido Boca, lo pasó por arriba al campeón de la Recopa Sudamericana, a Lanús, le ganó 3-0 con 2 de Merentiel y 1 del ruso Santiago Acasíbar, un gran partido de Boca que en realidad vino después de la presentación de Coudet en River, fue un día fuerte de Boca y de River ayer. Boca con camiseta blanca. Sí, con ¿Por la qué? camiseta alternativa ayer. Bueno, hay contratos donde vos tenés que utilizar determinadas veces esa camiseta alternativa. Sí. Pero lo que decía de Coudet, María, fue presentado a la tarde. Quiero que escuchemos un par de conceptos que ilustran bien a Coudet. A ver, el chacho. El primero tiene que ver con su carácter, su forma de ser. Es un tipo desfachatado, es un tipo que tiene algunos ribetes de humor, pero a la vez es un tipo exigente. Tiene esa mixtura perfecta. No te rías, Jaime. No, es de ser simpático, jocoso, pero a su vez tiene su exigencia. ¿Cómo lo dijo él a esto? Fíjate. Remarcarle por sobre todas las cosas que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, simplemente que lo que creo que hay que descontracturar un poco porque conozco este club y desde la tensión es muy difícil. Es muy difícil. Es un monstruo esto que si no vamos de la mano y como dije antes, y reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba. Hasta ahí, ves ahí que dice, está bien, soy muy simpático, gracioso, pero todo, pero acá es ojo que algo puertas serio. para adentro soy Sí. bravo. Y después tenemos la otra No, parte. pero dice que hay que resetear. Hay que resetear es insultos de la gente al plantel, un plantel bajo. Vamos con la unidad. Sí. Arrancamos un proceso nuevo. No insultemos al plantel. Vamos todos de cero y vamos a estar unidos. Ayer mostrábamos que Di Carlo, el presidente de River, había dicho acá que es el campeón urgente. Sí. De lo que sea. Bueno, vos fíjate Coudet respecto a que dijo, esto que dijo Di Carlo. Y antes que te diga el presidente, la responsabilidad está acá. Sé lo que conlleva estar acá en este lugar. Y hay que ganar campeonato. O sea, si querés te la respondo yo antes que el presidente. No necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar ningún tipo de responsabilidad. Es así, estar acá es así. Y bueno, igual lo voy a dejar contestar al presidente. Bien, estaba ahí. Ahora Ahí Boca estuvo. y River con creo que equivalente necesidad de sacar un título, ¿no? En algo. Están los dos. Tremendamente urgidos. los dos, En algún punto sí. ayer, María, con lo de Boca, paso simplemente esto para que ilustrar un poco lo que decís. Ayer Boca le tuvo que hacer pasillo a Lanús por la Recopa Sudamericana. Y Boca venía a hacerle pasillo a Estudiantes de La Plata también. Entonces, Claro, lo que dicen es... Paremos a hacerle pasillo nos tiene que hacer nosotros a pasillo a otros. nosotros. Claro, total. Alguna Sí, vez, ¿no? sí. Esto marca la urgencia de Boca y de River por ser campeones, como dijo el presidente de River, Stefano Di Carlo, de manera urgente. 7:28 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, se conocieron los datos de la recaudación de febrero y el gobierno en esto tiene un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque hace 7 meses que la recaudación en términos reales da la baja. ¿Esto qué significa? Descontás la inflación. Claro, le descontás la inflación y te da negativo. Hace 7 meses, desde agosto del año pasado, que la recaudación da negativo. Hay un sinfín de factores. Algunos tienen que ver con decisiones del gobierno, otros con que el mercado no La actividad tracciona. económica, o sea, Claro. cuando vos tenés menos actividad económica, recaudás menos. IVA, por ejemplo, consumo, Claro. pero también el gobierno eliminó impuestos Claro, vos tenés a los autos de lujo, ganancias. Los bienes personales, los que adelantaron, entonces ahora tenés una caída porque adelantaron bienes personales. Bueno, pero esas son decisiones del gobierno. Ahora, que caiga el IVA no es una decisión de una política que toma el gobierno, sino que tiene que ver con, con el consumo interno, básicamente. Entonces vos lo que tenés es que cae casi todos los impuestos en su recaudación, solamente sube el del impuesto a los combustibles, que es un impuesto que además el gobierno recauda y no reparte. Debería repartirlo con las provincias y no reparte. En el último mes, o sea, en febrero, la caída fue de casi el 10% de la recaudación. Y eso es lo que viene sucediendo hace 7 meses, impacta fuerte. ¿Por qué? Porque al caer la recaudación, la contracara de eso, ¿cuál es?
un mayor ajuste. Porque Para alcanzar el superávit de parte del gobierno y menos giro a las provincias, porque parte de estos ingresos, de estos impuestos se coparticipan y se giran a las provincias, con lo cual también a las provincias les aprieta más el zapato. Vos fíjate, ayer hay un diputado masista, Guillermo Michel, Al que estaba a cargo de la aduana en la época de Massa, sí. que hizo un tuit respecto de esto, de la coparticipación, y salió a responder de la Oficina de Respuesta Oficial. Ah, cierto. Lo que la muestra... que corrige las inexactitudes. Ahora, es increíble porque en este caso no le gustó la forma en que se interpretó, no corrigió nada. Claro, lo que dice es que Guillermo Michel hace un tuit que dice: la coparticipación, la provincia perdieron 1 billón, con B larga, de pesos en el primer bimestre del año. Y hace un cuadro explicando cómo fue la coparticipación. Son todos datos públicos, estos están ahí. Entonces la oficina responde falso. Falso. Así, falso, punto. Confundir una comparación interanual con una supuesta pérdida de recursos es un error técnico. Los datos de recaudación son un hecho estadístico, no una decisión discrecional del gobierno. Ahí ya empezamos. Claro, porque si la recaudación, si vos eliminás impuestos, tu recaudación va a bajar. Si la actividad no se mueve mucho, tu recaudación no se recupera. Dice que la comparación interanual resulte negativa en términos reales en un periodo puntual no significa que el gobierno nacional le haya quitado recursos a la provincia. Dudoso, cosa que no diría. dice tampoco el título de Michel, no. porque no dice el gobierno le sacó, las provincias están percibiendo menos ingresos. Sí, claro, por eso. Sí, y aparte dudoso, porque hay una parte de los impuestos que debería repartir que no reparte. Muy bien, vos, experto en abrillantar neumáticos, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto en tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. Jueves de estreno, con un cine que está golpeado. La gente va muy poco al cine. La gente está muy poco. Mientras estuviste de vacaciones se hizo la fiesta del cine con entradas a 4.000 pesos y ahí la gente se acercó, pero mucho tiene que ver con qué propuestas, ¿no? Están viéndose en este momento en el cine. Recordemos que Cumbres Borrascosas, que estaba primera, esta adaptación del clásico de Emily Brontë, fue desplazada por Scream 7, que Scream es una saga de películas de terror iniciada en los años 90 y la gente, decidió apostar nuevamente por el terror y la puso en el primer lugar. Y hablando de terror, película que seguramente va a ser la más taquillera este fin de semana, llega finalmente La Novia. La Novia es una nueva versión de La novia de Frankenstein, película del año 1935, que cuenta justamente una situación que es Frankenstein, que es este personaje creado por Mary Shelley, que es un hombre creado con piezas de otras... ¿Vas a 5? No, le vamos a poner 4 rolitos. Le vamos a poner 4 rolitos, pero vayan a ver porque es uno de los grandes estrenos de esta semana. Ok, ahí y estaba. Tanto se entusiasmaba que por momentos gemía. Claro, pero no pasó eso. Bueno, yo todavía tengo que ir a ver el Agente Topo, la brasilera. El Agente Secreto. Esa que vi que está que ir en a cartilla verla. todavía. Está en la cartelera, así que anda a verla. En cartilla no, en la cartelera. No, cartilla están los médicos. No, en la cartelera. El viejo Topo, ¿no? Topo, tampoco la gente Topo, la Y gente el cricket Secreto. no es el croquet. No, está tenemos claro. un día bárbaro. Está claro que no. Bueno, 7:35 de la mañana. Vamos a ver dónde anda Juli Rofa. Buen día, Juli. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en Chacarita, uno de los centros de transbordo de esta ciudad. Es un día bastante feo en la calle. Pero No sé amable. si te viene la lluvia. Sí, amable hace la calor. temperatura, sí. Eso más. Bueno, hace Estoy calor. para ir a mi casa a ver una película, la verdad. claro, Con es vista verdad. de cielo, estoy para ir a mi casa a ver una película. Sí. O ir a ver la que acaba de recomendar Rolo, que está... si está Christian Bale y está esa recomendación, estoy para ir. Mira. Perfecto. Te cuento, María, hay complicaciones en el inicio del ciclo lectivo con la tramitación del boleto estudiantil. Estuvo habiendo y sigue habiendo por momentos alguna complicación con este trámite que recordemos que pueden hacer alumnos de los 3 niveles educativos, nivel inicial, primario y secundario, que vayan o a escuelas públicas o a escuelas privadas que tengan subsidio pleno. Con el boleto estudiantil, esos alumnos viajan gratis, completamente gratis, en subte, colectivos
y premetro. O sea, hace una diferencia bien grande. Sobre y todo, el requisito, ya te digo, sí. Siempre, Juli, que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, siempre que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires y ya te digo, el requisito es o escuela pública o 100% subsidiada. Lo que pasó es que, según el gobierno de la ciudad, hubo una especie de colapso en este primer tramo del ciclo lectivo, en el arranque del ciclo lectivo, y la web a través de la cual hay que tramitarlo, y que perfectamente era previsible cuando es el inicio de clases, colapsó en ese sentido, con lo cual o te rebotaba el formulario que llenabas o si vos ya lo que querías era una reimpresión de la constancia porque ya la tenías y eventualmente la habías perdido o demás, no te reconocía como alguien que ya estaba registrado, pero tampoco te dejaba registrar de nuevo porque efectivamente ya estabas en la base de datos. Lo que dijeron es que se está normalizando con el correr de los días y demás, y por eso, para tratar de evitar este cuello de botella, que igual tiene impacto, si no podés tramitar rápidamente, estás pagando el boleto hasta que lo puedas tramitar. Por eso separaron del boleto universitario que se va a poder empezar a tramitar por la web a partir del 9 de marzo, dentro de algunos días. El boleto universitario sí tiene como requisito una declaración jurada de ingresos familiares que al día de hoy, según las canastas de hoy, tienen que tener un ingreso máximo de entre 1,8 y 2 millones de pesos el total del ingreso declarado de esa familia para que te otorguen el boleto universitario. Es bastante restrictivo el boleto estudiantil. Sí, eso lo discutió mucho la UBA, porque además el boleto estudiantil se votó en la legislatura. Perdóname, Juli, no entiendo. ¿El estudiantil y el universitario son distintos? Son distintos, sí. El estudiantil es el que vas al jardín, a la primaria o a la secundaria. Eso vos, con presentar la información de que vas a una escuela pública o privada con subsidio pleno, se terminó, te lo tienen que otorgar. Ahí no rige el requisito de un ingreso máximo familiar. No. En el caso de la universidad, sí. En el caso de la universidad, sí, y siempre que vayas a universidad o pública o también que esté 100% subsidiada, subsidio pleno. Si no, no hay subsidio al boleto ya cuando sos universitario. Pero recién van a poder tramitarlo a partir del 9 de marzo, quienes vayan a la universidad. Y ojo, porque puede demorar más. En caso de funcionar bien, el estudiantil de primaria, secundaria y jardín sale rápido. En caso de funcionar bien, que no es lo que estuvo pasando. El universitario, como tenés que presentar esta declaración jurada, tiene la demora de que te aprueben. Con lo cual, bueno, tengan en cuenta esto porque puede llegar a impactar en las primeras semanas de clases si todavía no les dieron el ok a este boleto, que la ciudad tardó prácticamente un año en implementar. Se había votado en legislatura y se tomaron prácticamente un año para reglamentar el boleto universitario. Juli Roffo, muchas gracias, Un abrazo. Hasta luego. Una cosa respecto de la educación, había paro en varias provincias por las paritarias. En la provincia de Buenos Aires se acordó la paritaria, con lo cual ya los docentes cerraron un 9% de aumento. No hay más medida de fuerza, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Un momento frente al espejo alcanza para notarlo, algo cambió. No es el reflejo, es Ultracom. Con su línea de planchitas, secadores y trimmers, cada herramienta aporta su propio poder para el cuidado diario. Secado rápido, pelo sano, resultados en minutos. No hace falta tener superpoderes, solo el indicado Ultracom, tu poder de todos los días. Más info, ultracom.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Julio, dueño de un lubricentro con más de 10 años de experiencia. Yo le recomiendo a la clientela y a uso personal Shell Rímula y el mantenimiento del motor es mucho mejor. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tu rendimiento.
Para más información consulten shell.com.ar. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. El festival itinerante más grande del mundo. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo, desde el hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch y TV, Canal 30 de Flow. Argentina, ¿cómo estás? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Divididos en el Movistar Arena. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito a las 7:43 de la mañana y un día nublado? Diego Fernández. María, vamos a recordar que hay un choque mortal, un siniestro múltiple con varios camiones involucrados en la Ruta 9, en el kilómetro 149 en Varadero, al norte de la provincia de Buenos Aires. La Ruta 9 está cortada, sentido a la capital federal. Se realiza un desvío a la altura del kilómetro 160 hacia la Ruta 191. Mucho tránsito pesado, claro, y demoras de kilómetros de fila, sentido a la ciudad de Buenos Aires por este siniestro de la madrugada, lamentablemente con un camionero, un conductor de uno de los vehículos pesados fallecidos. María. En la Panamericana, marcha lenta desde la Ruta 197, en el acceso este hay congestión a partir del puente Barcala en Ituzaingó, zona del kilómetro 25 hacia la capital federal. La autopista del Plata Buenos Aires, marcha intensa, muy cargada a la altura del peaje de Dock Sud para empalmar con la 25 de mayo. Trenes, el San Martín y el Sarmiento con demora, María. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Y recordamos que el domingo suben los peajes, un 40% en promedio suben fuerte. Panamericana, acceso este, va a estar cerca del valor del subte también, 1.200, 1.300 pesos. Transporte viene siendo uno de los rubros que tracciona la inflación, porque con la inflación cerca al 3%, es inflación pasada más un 2%, por ejemplo, los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estás teniendo aumentos mensuales de cerca del 5%. Sí, transporte viene empujando bastante el tema de inflación. Y además lo que tiene es que después te empieza a impactar en otros sectores, porque claro, cuando vos subís peaje, te impacta en flete, te impacta en producto final. Entonces tenés como inflación de segunda vuelta, por decirlo así. Bueno, y la gran pregunta es qué va a pasar también con la energía, ¿no? Porque además estamos con el nuevo esquema de quita de subsidios que vamos a empezar a sentir con las facturas que empiecen a llegar ahora, las boletas de gas, de luz, en un contexto de fuertísima presión sobre el precio del petróleo y del gas. Ayer se conoció que Qatar, que es uno de los grandes productores del mundo de gas natural licuado, le anunció a que no puede cumplir con los contratos, pues no puede sacar los barcos del estrecho de Hormuz. A ver, Nico Gandini, periodista especializado en energía, dirige el sitio especializado EconoJournal. ¿Cómo andás, Nico? Hola María, ¿cómo andás? Gracias por llamar como siempre. Bueno, a ver, primero pensemos en lo inmediato y después en el mediano plazo, que evidentemente ayer se conoció también la firma de un contrato de un consorcio de empresas argentinas para venderle GNL a Alemania. Pero en lo inmediato, Nico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? A ver, lo que pasó es que Qatar Energy, que es el principal productor de GNL o de gas natural licuado de Medio Oriente, Qatar Energy representa algo así como el 20% del gas natural que se exporta en todo el mundo, perdió el estatus de proveedor confiable de gas natural porque
un dron iraní impactó en una planta, en una infraestructura estratégica de Qatar, en Ras Laffan, que es una ciudad, digamos, de Qatar, desde donde se exporta el GNL, e inmediatamente obligó a Qatar Energy a decir, che, declaro fuerza mayor porque en estas condiciones militares no puedo seguir operando normalmente. Hay un segundo elemento, María, que también complica, que es que todo el estrecho de Hormuz, todos los armadores navieros que mueven todos los buques petroleros, gasíferos de GNL y demás, lo que están diciendo es, no podemos operar porque ninguna de las aseguradoras globales quiere asegurarnos los barcos porque tiene miedo de que le metan un misil. Entonces, lo que hizo Irán, tácticamente, digamos, fue muy inteligente, porque en lugar de atacar objetivos militares de Israel o de otros lugares, atacó objetivos petrolíferos, que es algo que por lo general en las guerras, Estados Unidos, por ejemplo, no atacó ninguno de esas instalaciones, porque obviamente atenta contra el suministro energético global. Irán sí lo hizo, y hoy el mundo está complejo porque Qatar, que era el proveedor de gas natural licuado del sur de Asia, de Corea, de India, de Bangladesh y demás, lo que está diciendo es que yo no puedo operar por lo menos por 2 semanas, porque por los daños del ataque, y además le va a llevar 2 semanas o 4 semanas más poner esas instalaciones en funcionamiento si es que la escalada militar baja, con lo cual te diría que es un escenario bastante serio, no es que es una cosita que en 3 días se solucionó. Claro. Y adicionalmente también había atacado una refinería en Arabia Saudita, ¿no? Irán, y al cerrar el estrecho de Hormuz, bueno, de esos países, los Emiratos, el único que tiene un oleoducto, pero tampoco puede sacar toda su producción, es Arabia, ¿no? Saudita. Exactamente, por eso te digo que Irán lo que hizo es, bueno, yo estoy en guerra, todo mi entorno, mi patio trasero, digamos, o mi región tiene que estar en la misma condición de inestabilidad que estoy yo. Entonces atacó Qatar, atacó una refinería en Arabia Saudita, atacó algo de Irak también, instalaciones petroleras en Irak, perdón. Entonces incluso hundió un barco propio de Irán. O sea, Irán hundió 3 barcos petroleros, uno de ellos era propio, que transportaba de manera medio ilegal petróleo desde Rusia. Irán siempre se mueve en ese borde, medio entre lo legal y lo ilegal con el petróleo ruso. Uno de esos barcos, que era iraní, fue hundido por las propias fuerzas o la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, es complejo el escenario. El precio del GNL se duplicó esta semana, pasó de $9 a 17. Ahora bajó, ayer cerró en 15, veremos qué pasa hoy. O sea, es una especie de serrucho el precio, la cotización internacional, tanto del petróleo como el GNL. El petróleo no se movió tanto por una sencilla razón. O sea, el petróleo, hay más ofertas. Sobra petróleo en el mundo estructuralmente, entonces por más que se te complique el abastecimiento de Medio Oriente, que es el principal pulmón, tenés alternativas para conseguir petróleo de otro lado. En GNL no, porque se te cae Qatar, que es el 20% de la provisión de GNL a nivel global, y la verdad es que no tenés mucha alternativa más que aumentar el precio. Ahora, Nico, en la Argentina para lo que es el petróleo, dijo Combustible, salió a decir Marín que no iban a trasladar inmediatamente estos aumentos, o sea, un guiño al gobierno también, ¿no? Y con relación a GNL, si bien Argentina empieza a producir en Vaca Muerta y están todos estos acuerdos para eventualmente traer barcos para poder empezar a exportar, en lo inmediato todavía tenemos que importar para este invierno GNL. Tenemos que importar para este invierno entre 15 y 20 barcos. Este va a ser uno de los últimos inviernos donde se importe GNL, porque se está ampliando la capacidad de gasoductos de traer gas de Vaca Muerta hacia la zona centro del país y litoral. Ese proyecto iba a estar listo este invierno, no se llegó, va a estar listo el año que viene, y ahí va a reducir fuertemente la cantidad de gas natural que importemos. Lo que pasa es que, mira, justo ayer salió la licitación que el gobierno... Encima el gobierno se propuso, hasta ahora, desde el año 2008 hasta hoy, es decir, 18 años, el Estado era quien importaba el gas natural licuado. Lo que quiere hacer el gobierno, en línea con su visión ideológica del mercado, del mundo, del funcionamiento de la economía, es que sea un privado, una empresa privada, quien se encargue de importar esos cargamentos a su riesgo. Lo que pasa es que, entonces, lanzó la licitación, es una licitación que la lanzó Enarsa, que es la empresa estatal de energía. Lo que pasa es que en este escenario de volatilidad es complejo, veremos cómo le va. El gobierno lanzó igual la licitación, podría haberla frenada porque ya el escenario estaba lanzado, el escenario bélico estaba lanzado, con lo cual podría haber dicho, che, se aumentó tanto el precio, mejor no trato de hacer esto porque es complejo. Aún así lo lanzó, veremos qué pasa si es que aparece algún privado que incluso con estos precios altos quiera hacerse cargo de importar y revender, a diferencia de lo que pasaba siempre. Que traía el Estado. Ahora, Nico, claro. Si...
Poné que consigan los barcos, supongo que los van a terminar consiguiendo de GNL más caro. Dado el nuevo esquema tarifario, ¿eso significa que se traslada a lo que vamos a pagar de gas durante el invierno, esta suba del precio del GNL? Y esa es la pregunta, María. Sinceramente es la pregunta, porque hasta la semana pasada el GNL estaba a $9. Entonces pasar esos $9 por millón de BTU a un cuadro tarifario que no impacta tanto, impactaba un 5% en la factura o en el costo del gas total, el costo promedio del gas total. Ya si el GNL cuesta el doble, es más complicado políticamente justo en el invierno, en un escenario donde el gobierno ve que hay recesión en varios segmentos de la economía, que el poder adquisitivo de la sociedad se ha retraído. Es complicado, es una decisión. De hecho, no está definido qué va a pasar con eso. Es una de las preguntas que hacen las empresas privadas que están evaluando presentarse en esta licitación que salió esta semana. Esa es la parte compleja de lo que es importar GNL. Después tenés la parte que vos comentabas antes, que es si Argentina quiere convertirse en un exportador de gas natural licuado a nivel global, que puede hacerlo porque tiene las reservas de gas y tiene la competitividad para hacerlo. Lo que pasa es que no es difícil porque el mercado de exportación de GNL es medio un oligopolio, donde hay 3 o 4 países que controlan ese mercado: Estados Unidos, Qatar y Australia fundamentalmente, que controlan cerca del 60% del GNL global. Entonces entrar ahí es difícil. En un escenario bélico como este, donde Qatar pierde confiabilidad, donde Rusia ya perdió confiabilidad porque está en guerra, Argentina tiene una oportunidad, sinceramente. En un par de años, ¿no? No en lo inmediato. Claro, ayer se firmó este acuerdo, este consorcio de empresas con una empresa alemana, con la empresa estatal alemana. Pero vuelvo al inmediato con una última pregunta, Nico. Con este esquema de los que salieron de subsidios, porque a partir de ahora es los que sí, los que no, ¿esto se va a empezar a ver ahora con las boletas que lleguen en marzo, las facturas de gas y de luz de marzo, de electricidad? Yo te diría que no, o sea, tendencialmente no, porque el gobierno lo que hizo es, cuando cambió el esquema de subsidios, y ya no hay 3 categorías, sino que hay 2, hay solamente subsidios, hay usuarios que reciben subsidios y hay usuarios que pagan el precio pleno. Lo que hizo para que esa transición o ese cambio sea más gradual, o sea, se legitime socialmente, aumentó una bonificación que antes oscilaba entre un 65 y un 50% en función de si eras N2 o N3, y te la llevó al 75%. Ese 75% se va a ir reduciendo a lo largo del año. En marzo va a ser 71%, por ejemplo, pero todavía tenés un colchón o tenés una especie de cobertura discrecional que solamente va a regir en este año. Ya el año que viene ya pagás full tarifa. El esquema de subsidio. Sí, o el esquema de subsidio que tengas, y ahí sí, si no tuvieses esa cobertura del 70% o 71% en marzo, que en abril va a ser 69%, que van a ir bajando de a poquito a los que salieron del esquema de subsidios. Algunos quedan dentro del esquema de subsidios, son los que tienen ingresos por debajo de los 4 millones de pesos. El tema es que si estás fuera del esquema de subsidio, te lo van a sacar progresivamente a lo largo del año. El impacto lleno llegaría el año que viene. No, si estás fuera del esquema de subsidio, ya te lo sacaron. Si estás fuera, pero no son tanto los actores o los usuarios que ya estaban, que eran los usuarios N1. Eran cerca del 42% tanto de gas como electricidad en promedio, digamos, pero es un 40%. Esos usuarios, si el gobierno define trasladar el costo de GNL, bueno, evidentemente van a tener un salto más en gas natural. Lo que pasa es que hay también una cuestión, que la tarifa de gas, las facturas, no te pegan tanto en marzo, en febrero, sino que te empiezan a pegar fuerte si el invierno llegó temprano, en mayo, en junio, y después terminan pegándote hasta septiembre, octubre, porque terminas pagando con 60 días de demora, digamos, esas facturas. Ahora se mensualizó. A los que esta bonificación incremental que te decía yo, pega para los que se quedaron adentro del subsidio. Porque dentro del esquema de subsidios hay cambios. Antes tenías te subsidiaban un porcentaje mayor de tu consumo eléctrico, antes te subsidiaban un porcentaje mayor de lo que era el consumo de gas natural, ahora te lo concentraron en el invierno. Hay una serie de cambios que va a haber que entender a lo largo del año, pero por lo menos te dieron un subsidio más alto en 2026, que ya en 2027 no va a estar. La idea es que esa bonificación que empezó en el 75% del costo del gas y de la electricidad en enero, termina en diciembre en un 50% y ya después, a partir de enero de 2027, llega al 50%. Es complejo esto de explicar, pero concretamente no vas a tener un impacto
fuerte. No va a en ser la un factura de salto. gas licuado. Ok. Sí. Nicolás Gandini, gracias, periodista especializado en energía, con lo que pasa en el mundo, alrededor del tema del gas y el petróleo, con la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y el impacto local, ¿no? Sí. Tanto en lo inmediato como en el mediano plazo, donde Argentina tiene una oportunidad, como decía Nico. Gracias, Nicolás. Un abrazo, María. Hasta luego. 11 68 61 1043. Hola María, soy Juli de San Justo. Es Juli. Hoy voy a ir al colegio. Hoy voy al colegio. Vamos, Sí. Juli. Un beso San grande Justo a mi La hija. Matanza. Un beso grande a mi hija que está llegando al colegio y hoy cumple 12 años. Ay, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños. a Milagros, entonces. Bueno, Hola Guido. María y equipo, yo soy Lila. Lila. Empecé las clases en 5º grado y me mandaron tareas el segundo día. Y sí, y está bien. El segundo día, Está bien. Suéltela. Bueno, ¿se lesionó Di María? ¿Qué? Se lesionó Di María. Tiene una distensión en el aductor izquierdo, Ángel Di María, y hay una sensación medio esquiva respecto de lo que puede llegar a pasar en el futuro cercano. ¿Por Primero qué? que va a quedar afuera del próximo partido, cuanto menos del próximo partido de Rosario Central, que frente a Tigre. Pero hay un partido morbo en el fútbol argentino que es Central Estudiantes. Después de lo que fue aquel tema del pasillo, que Estudiantes le hizo de espalda a Rosario Central cuando fue campeón. ¿Qué partido se viene? La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes. Ah, Se campeón juega. y campeón. Uno fue campeón de Uno fue- escritorio y el otro... Bueno, sí. uno es el mejor del Internacional año. porque son de dos provincias diferentes. No, uno es el mejor del año, que fue Rosario Central, campeón de liga, y el otro es el campeón del trofeo de campeones, que reúne a los dos campeones del año de los dos torneos que eran Estudiantes y Platense. Ganó Estudiantes, Central el mejor del año, juegan Central y Estudiantes en la Supercopa Internacional pautada para el 18 de marzo. Hay versiones de que ese partido se va a postergar. Y se vincula esto, mala leche algunos, Con que la lesión de Di María, que la AFA lo quiere esperar. A Di María dice que le ponen los partidos el sábado para que coma el domingo el asado en familia, que le dieron este premio que no existía, este trofeo que no existía a Rosario Central para Los dárselo a Di penales, María. los famosos penales. Los que famosos su- penales, y ahora Sí. dicen que le pueden postergar esta fecha. Yo no creo que sea No. así, pero bueno, es Ok. el run que hay, porque no está confirmada la fecha del 18 de marzo ahora, cuando en principio era esa la fecha que iba a jugarse. Hola, Ahí va, Claudio, Chiqui. No, un Chiqui, abrazo. ahora vamos a charlar de Chiqui. Escuchame una cosa. ¿Copa Libertadores no tiene Central con Di María? Sí, Copa Libertadores tiene Central Este también. año. Sí. Sí. Bueno, muy bien, gracias a Nucha Bakery por el desayuno de hoy. Regalá una caja de desayuno especial o un box con delicias @nucha.ar. Busca Nucha más cercano. Invita a un amigo o una amiga a branchear afuera. Nucha Bakery, amasando amor desde 1990. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en Plateanet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana de este día nublado con alguna ligera inestabilidad y la temperatura que no sube más allá de los 24 grados con esa masa de nubes que nos cubre el cielo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se produjo un recambio en el Ministerio de Justicia de la Nación. No era inesperado el hecho de que Mariano Cuniol y Barona diera un paso al costado, dado que había intentado darlo ya hace varios meses. Pero una interna feroz que se libra entre Karina Milei y Santiago Camputo había significado que le pidieran que esperara un poco mientras se resolvía de alguna manera
quién de ellos dos iba a ser el encargado de designar al sucesor de Cunio Libarona y a su segundo, el viceministro de Justicia. El cargo del viceministro de Justicia es clave en el organigrama porque es el que está en la discusión, es el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde hay también representantes jueces, abogados y del Poder Legislativo que interviene en las designaciones de los jueces. Por lo tanto, hace ya mucho tiempo, de hecho, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre hay una especie de doble comando en el Ministerio de Justicia, donde le dan el Ministerio de Justicia al ministro y siempre tiene un segundo poderoso que responde a otra persona. En el caso de la época de Cristina Fernández de Kirchner, era Julián Álvarez, que le respondía a la Cámpora. Bueno, ahora había un esquema más o menos parecido, donde Santiago Caputo tenía una pieza clave en el Ministerio de Justicia, que era Sebastián Amerio, que era el segundo del Ministerio de Justicia y el representante ante el Consejo de la Magistratura. De hecho, ayer estaba en un Zoom Sebastián Amerio participando de una reunión del Consejo cuando alguien le manda un WhatsApp y le dice: terminó tu gestión. Y él dice: bueno, me tengo que parar, me tengo que ir. Tenemos ese audio porque es un momento bastante particular en el que él dice: me tengo que ir porque me llamaron a Olivos y irán ustedes. A ver. Voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos o a Rosada, ahora veré. Así que si Álvaro no tiene problema y ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión de CAF y después volveré a ustedes, ¿sí? Bueno, gracias y disculpen. Bueno, volver no pudo volver, pues ya no tenía más el cargo, pero esto revela un poco el hecho de que no se la esperaba, pues estaba participando en esta reunión, porque había intentado hasta el último momento Santiago Caputo mantener la ficha de Santiago Amerio en el Ministerio de Justicia. Pero ¿qué pasó? Que Karina Milei metió un pleno, se llevó al sucesor y al segundo, o sea, tanto el nuevo ministro de Justicia, que es Juan Carlos Maíquez, como el segundo, que es Viola, el apoderado del partido La Libertad Avanza, responden específicamente a Karina Milei. De hecho, es particular, porque ahora cuando asumen los que responden a la línea de Karina Milei, le agradecen siempre a Javier Milei, el presidente de la Nación, la confianza, y en un segundo párrafo la mencionan también a Karina Milei. Bueno, ¿quiénes son los dos nuevos funcionarios que responden a este quema de poder creciente de Karina Milei? Recordemos que viene además de ubicar a Manuel Adorni en la jefatura de gabinete. Y ahora toma posesión de un lugar que además va a ser muy determinante, pero muy determinante en el tiempo que viene, porque está muy trabada hace mucho tiempo la designación de jueces y fiscales por la falta de acuerdo en el Consejo de la Magistratura, y se han acumulado una cantidad de vacantes que hace que haya más de 200 jueces esperando ser designados. Imagínense el poder que significa acompañar la designación de 200 jueces y fiscales. Por no hablar de lo que tiene que ver con las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno viene del fracaso de no poder haber designado por decreto y después haber debido dar marcha atrás, intentar llenar esas dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual requiere, en este caso en el Senado de la Nación, que haya un acuerdo con 2/3. Bueno, en este contexto en el cual es un lugar muy expectante, tanto el del Ministerio de Justicia como el del representante al Consejo de la Magistratura, Karina Milei se llevó un pleno con la elección de Juan Carlos Maíquez como nuevo ministro de Justicia de la Nación y la llegada de Viola como el número 2 del Ministerio de Justicia. Porque, a ver, Maíquez, ¿quién es? Hasta ayer era el jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires. Todo, es una familia judicial, típica familia judicial. El padre es camarista, el hermano, bueno, típica familia con una enorme cantidad de vínculos políticos y sobre todo con la AFA, que ahora vamos a ir ahí, que es quizás lo más particular de todo esto, sobre todo porque se produce en un momento en el cual supuestamente el gobierno está tremendamente enfrentado con el Chiquitapia. De hecho, este fin de semana no hay fútbol porque la AFA, en solidaridad con que la justicia citó a declaración indagatoria al Chiquitapia, los clubes de la AFA decretaron un lockout patronal, suspendieron la fecha. ¿Y quién promueve esa causa? Esta causa particularmente es por administración fraudulenta, denunciada
custodiado por ARCA, que es la agencia recaudadora de impuestos que responde al gobierno nacional. Entonces, el Chiquitapia hasta punto logró postergar unos días la citación porque cambió de abogado, con lo cual al final la presentación judicial del Chiquitapia no va a ser este fin de semana, sino el fin de semana que viene. Pero pensemos que en el momento en que el Chiquitapia tenía que ir a declarar con una causa en su contra, que promueve el Poder Ejecutivo Nacional, que llevó a que se suspendan todas las categorías del fútbol argentino, algo muy inusual. En ese contexto se produce la llegada al Ministerio de Justicia, alguien con amplísimos vínculos dentro del Poder Judicial, de alguien extremadamente ligado al Chiquitapia y a Tobillino. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan Carlos Maíquez llegó a ser vicerrector de la universidad que creó en su momento el Chiquitapia. Tiene su padre también vínculos, Coco Maíquez, con el Chiquitapia. Su hermano dice, oye, es muy buena la nota, se las recomiendo. Después vamos a hablar igual con Hugo Alconadamón, que sabe mucho de esto. Su hermano Esteban, dice hoy la nota de Carlos Pañi en La Nación, fue designado por Tapia en el Comité de Disciplina. El ministro fue un vicerrector de la universidad fundada por Claudio Chiquitapia, con lo cual es un vínculo muy cercano el que tienen. Además, él es como ahijado político de Angelici. Angelici es el expresidente de Boca, que maneja la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, por eso viene de ser jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Curiosamente tenía mandato hasta octubre y en lugar de renunciar pidió licencia en ese cargo el nuevo ministro por las dudas. Y obviamente que Angelici forma parte del esquema de poder del Chiquitapia. De hecho, Hugo Alconadamón reveló, y enseguida vamos a charlar con él, insisto, que Carlos Maíquez, un camarista que también tiene mucha trayectoria, con muchos vínculos con el macrismo, Carlos Maíquez festejó su cumpleaños donde en la quinta de Tobillino, la quinta que le atribuyen a Tobillino, que es la famosa quinta en Pilar que abrió otro de los frentes judiciales en contra del Chiquitapia y el tesorero de la AFA. Con lo cual, lo más probable, uno imagina que el ministro de Justicia ha adherido a la fiesta de cumpleaños de su papá, justamente en la famosa quinta de Pilar. Bueno, como si todo esto no fuese suficiente, Viola, el número 2, es también alguien de credenciales bastante controvertidas. Voy a hacer una mención más a Maíquez. Maíquez y su papá Carlos, el ministro y su papá camarista, estuvieron entre los famosos integrantes del Poder Judicial que viajaron en su momento al Lago Escondido, invitados por el Grupo Clarín. Algo que está prohibido, digamos, que no debe hacer nadie dentro del Poder Judicial, no puede aceptar invitaciones, mucho menos invitaciones a viajes que se consideran dádivas normalmente de un grupo económico, un grupo como el Grupo Clarín, que muchas veces litigó ante la justicia, por ejemplo, cuando le tocó litigar por el tema de la ley de medios de Cristina Fernández Kirchner y demás. ¿Se acuerdan que en su momento se filtró el listado de los pasajeros que en un vuelo privado habían sido invitados a pasar unos días en una quinta espléndida, maravillosa que tiene en la Patagonia, un magnate inglés? Y a partir de ese momento empezaron, después, por supuesto, como pasa en el Poder Judicial, entre ellos nunca se investiga nada, no hay ni Ollarvide, no hay nadie nunca en el Poder Judicial que haya sido serio y tratado de investigar realmente, ya sea conductas poco éticas o directamente denuncias de corrupción o patrimonios que no saben explicar o conductas que no deben tener los integrantes del Poder Judicial. Después quedó en la nada. Pero mientras todavía se discutía qué iba a pasar con ese viaje que había salido a la luz y que incomodaba, estaba también el juez Ercolini, estaba Maíquez padre y el actual ministro de Justicia, recientemente nombrado por Milei, falta que jure, y después se filtró a partir de un audio interno este momento en el cual el ministro decía, si llegamos a tener que presentar facturas, cosa que no creo, sugería conseguir facturas truchas, para demostrar falsamente, en realidad, para inventar que ellos habían pagado un viaje para el cual no habían pagado un peso porque lo había pagado el Grupo Clarín. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo.
Bueno, no fue necesario que buscaran ninguna facturita en el lago escondido. Esto es lo que escuchábamos al nuevo ministro de Justicia elegido a pesar de, porque la pregunta es, ¿qué significa esto realmente? ¿Hay un acuerdo en ciernes? ¿Qué va a pasar con las causas judiciales? ¿Hubo una negociación o no con Tobillino? Adicionalmente, Maíquez es de Mercedes. Mercedes es una localidad de la provincia de Buenos Aires, de la cual también es oriundo Guado de Pedro. Guado de Pedro es el exministro del gabinete de Alberto Fernández, pero sobre todo una persona de máxima confianza de Cristina Fernández Kirchner en lo que tiene que ver con el manejo de las cuestiones, justamente las designaciones dentro del Poder Judicial. Cuando Maíquez juró como fiscal, estaba en la jura Guado de Pedro. Son amigos, son de la misma generación, son contemporáneos, son amigos. Entonces, vos para designar esta cantidad de jueces, y especialmente si quieren destrabar los nombramientos en la Corte Suprema, vas a necesitar algún tipo de diálogo. Entonces, esto abre la pregunta también si no está tirando, después de haberle dicho chorros, ladrones y asesinos a los cucas en el Congreso de la Nación, Javier Milei, bueno, elige como ministro de Justicia a alguien que tiene un vínculo muy fluido con Guado de Pedro. Además de todo esto, nombra a Viola de número 2. Viola fue el apoderado de La Libertad Avanza, tuvo primero una causa judicial muy compleja, que resolvió de una manera bastante expeditiva, que tenía que ver con un accidente de tránsito en el que trágicamente muere una persona. Esa causa judicial, salió fácil, relativamente fácil Viola, y después zafó de otra situación judicial complicada, que era que él fue el abogado de Lázaro Báez y de los hijos de Lázaro Báez. Cristina Fernández de Kirchner, la tobillera chorra, presa justamente en la causa en la cual la condenaron por haber asignado obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. ¿Quién fue uno de los abogados defensores? El nuevo viceministro de Justicia, designado a instancias de Karina Milei, Viola. ¿Qué pasó en esa causa? La llevaba adelante Sebastián Casanelo. Sebastián Casanelo, un juez federal que en su momento fue muy criticado, sobre todo por la nata, que decía que era un tortuga Casanelo. Yo creo que eso fue un error de información o de apreciación respecto de si Casanelo investigaba bien o mal aquella causa, justamente de Lázaro Báez. Y en aquel caso lo que querían era, sin embargo, los abogados de Lázaro estaban interesados en sacarse encima a Casanelo. ¿Qué hizo Viola? Inventó una causa judicial con dos tipos de la CIDE que inventaron que lo habían visto a Casanelo en la residencia Olivos a la espera que lo recibiera Cristina Fernández Kirchner, lo cual era causal suficiente para apartar a Casanelo de la causa de Lázaro Báez, que era lo que quería hacer en su momento Viola cuando actuaba como abogado de Lázaro Báez. Con lo cual, es muy curioso lo que acaba de pasar en el Ministerio de Justicia, donde llega un hombre de lazos hiper probados con la AFA, con el Chiquitapia, con Tobillino e incluso con las defensas de Lázaro Báez, nada menos. Masu Urrutia, Manu Krigel, Sofi Verón, puesta en el aire Leo Pillows. El mejor partido del ciclo Úbeda. Ah, bueno. Revivió. Boca no brilló como ayer en todo el ciclo Úbeda. ¿Mirá? En medio de la discusión respecto de Úbeda no puede ser el técnico de Boca, Úbeda tiene que irse de Boca, Riquelme, ¿qué haces que lo dejas a Úbeda? Se viene la Copa Libertadores. Para mí el que lo banca es Paredes. Si no lo sacaron, debe ser porque Paredes lo banca. Bueno, esto que vos decís es un poco así, porque Úbeda renueva su contrato en Boca porque el plantel lo sostenía, y el que lo dijo públicamente, nosotros lo escuchamos acá en más de una ocasión, es justamente Leandro Paredes, que ayer tuvo un partido fantástico. Boca le ganó 3-0 a Lanús, insisto. No me gusta con camiseta blanca Boca. No. Claro, tiene la camiseta blanca con vivos amarillos y azules, una camiseta alternativa, la de Boca, que ayer hizo un partidazo, la verdad. Mirá, con algunos valores muy importantes. Boca encontró en Adam Vareiro, en tu delantero, María. Dios me libre. ¿Vos te acordás? Sí, ¿cómo que no? Después se fue a Paraguay, ¿o no? Claro, él estuvo en el fútbol árabe, pasó por River y después se fue a Brasil. Vareiro es el 9 de Boca. Mirá. Vareiro arrancó y pisa fuerte como 9 de Boca, le permite liberarse a Merentiel, y Merentiel ayer hizo 2 goles para que Boca ganara un partido muy sólido, verdaderamente, y la figura es Tomás Aranda. ¿Quién es Tomás Aranda? 18 años el pibe, nacido en Ciudadela, de las formativas de Boca, con un muy breve paso por Ituzaingó.
Tiene contrato hasta el 2029. Entra a la cancha y empieza a jugar con Paredes. Empieza a... ¿De qué juega? Es un 10. Ah, mirá. Es un 10. Es ese futbolista que Boca necesitaba para un poco hilar entre la mitad de la cancha y los delanteros. El pibe tiene una personalidad notable como para hacerse cargo del equipo con Leandro Paredes. Y este es Tommy Aranda, el pibe de 18 años, la nueva figura de Boca. Muy chico, que yo creo que todos los chicos quieren jugar en esta clase de equipo, que para mí es el mejor del mundo, y nada, parece que fue ayer como lo decía, y nada, por suerte hoy me fue bien. Yo siempre trato de ayudar al equipo con las cosas que yo sé, y nada, yo creo que como venimos y como jugamos hoy, siempre para adelante, vamos a sacar esto adelante. Esa humildad, muy bien. Esa humildad de Tommy Aranda, este pibe que le da un diferencial a Boca y que le permitió, entre otras cosas, tener un juego de alto vuelo ayer para el Geneise, que quedó sexto ahora en la tabla general. Boca estaba fuera hasta el partido de ayer, se metió ahora en los puestos de octavo de final. Y el próximo partido de Boca es la semana que viene. Contra San Lorenzo. ¿En serio? ¿Cancha de? No vas a poder ir. Es en la cancha de Boca. ¿No puedo ir? No. Y en cancha de San Lorenzo vos vas a ese tipo de ¿cómo no voy a ir? partido vas. Sí. Aunque sean entre semana. Sí. No, entre semana no. Entre semana no. Bueno, ahí va. Entonces, próximo partido es contra San Lorenzo en cancha de Boca. Próximo partido contra San Lorenzo en cancha de Boca, recordando, María, que forma parte de la fecha número 10 porque la fecha 9 quedó postergada. Exacto, no se juega. Muy bien, 8:21 de la mañana y hay que ver en los próximos días, no sé qué día se conocerá la inflación del mes de febrero. Las consultoras están dando, las privadas, Equilibra, Ecogo y demás, cerca del 3%, con lo cual es una inflación... Si con un dólar quieto, ¿no? Sin emisión monetaria, como dice Milei, con las tasas de interés altas, aunque estén reacomodando tarifas, la verdad es que es un número altísimo en donde queda estacionado. Sí, el dato oficial del INDEC se conoce el jueves de la semana que viene. El jueves a las 4 de la tarde de la semana que viene. Los consultoras privadas, los bancos están dando que la inflación se mantiene en estos niveles de 2,8, 2,9, 3, dependiendo cuál mires. A ver, hubo una caída muy rápida y muy acelerada de la inflación del 200% que dejó el último año Alberto Fernández, pero desde que cayó a 2,5, de hecho viene subiendo. Sí, desde mediados del año pasado que la inflación va subiendo todos los meses, si se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado, habría que ver si es que rompe la tendencia o no, pero hasta ahora viene de esa manera. Y es uno de los datos también que preocupa a la banca internacional que mira a la Argentina, el estado de situación de la economía argentina. Hay informes de los bancos internacionales, el Citi, el JP Morgan, de Morgan Stanley, de los grandes bancos que dicen... Por un lado reconocen esto que vos acabas de decir, de los logros que muestra la economía argentina en poco tiempo, pero por el otro lado dice tiene fragilidades estructurales que en un mundo volátil la pone a la Argentina en una situación muy compleja porque nadie sabe hacia dónde va a salir el mundo. Cómo va a terminar el mundo. La inflación global te impacta obviamente internamente. Dice, bueno, hay bajo nivel de reservas, tiene un financiamiento externo muy costoso, entonces no puede acceder a eso. Eso es lo que están viendo los bancos extranjeros. 8:23 de la mañana vamos a conversar ahora con Daniel Vila. Daniel Vila es una figura con peso en muchos ámbitos en el mundo del deporte, porque preside Independiente Rivadavia Mendoza, en el mundo de los medios, porque preside el Grupo América, y en el mundo de la energía también, porque es accionista principal de Edenor. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, hoy Carlos Pañi dice que Vila fue uno de los principales promotores del local, digamos, de la medida de apoyo al Chiquitapia de que no se juegue la fecha de fútbol este fin de semana. ¿Eso es cierto? No es real eso. Al revés. ¿Al revés? ¿Por qué? Bueno, porque en la última reunión que tuvo lugar antes de ayer, yo opiné que no era conveniente ir al lockout, sino que me parecía que era momento de suspender esa medida, pero bueno, el resto de los presidentes decidieron que no.
Ahora, ¿cómo ven los presidentes de los clubes, asumiendo que, sobre todo lo que tiene que ver con la causa judicial del manejo de los fondos recaudados por la AFA en el extranjero, si efectivamente se desviaron millones de dólares a empresas sin actividad alguna, y con lo cual la pregunta es quién finalmente se quedó con ese dinero, los damnificados serían los clubes. O sea, los clubes no tienen ningún interés en saber cómo se manejó la plata de lo que tiene que ver con lo que la selección argentina genera en el exterior. Bueno, yo creo que vos estás haciendo afirmaciones que todavía no están probadas. Todo eso ha sido motivo de denuncias judiciales que están en un proceso que recién se inicia y que esperaremos a que se resuelva. No podemos emitir una opinión de algo que no conocemos. No, pero yo digo, los clubes son los damnificados eventualmente. O sea, si el club no promueve, porque los clubes deberían ser los que le reclamen al Chiqui saber qué pasó con ese dinero o no. A ver, pero vos estás dando por cierto algo que ha sido motivo de una denuncia. Yo no sé si eso es cierto. Vos lo das por ya como que salió la sentencia, que es culpable, que eso ocurrió. No. Digo que si ese es un dinero que eventualmente yo podría haber cobrado, me interesaría promover activamente que se sepa si se desvió o no se desvió. Bueno, por eso hay que esperar a que la justicia dictamine, resuelva, salga una sentencia, diga sí, efectivamente, todo esto que se denunció es real, existió. Ahí actuaremos los clubes. Mientras tanto, no sabemos, no tenemos conocimiento, no tenemos información, salvo la que existe en materia periodística, pero otra información no tenemos. ¿Y el paro sí lo habías apoyado o el paro tampoco? El paro lo votamos todos los presidentes de los clubes. Entendiendo que el Chiquitapia es perseguido judicialmente, o sea, ¿cuál es la razón detrás de un paro? Yo lo dije con claridad, esto empezó hace 100 días, cuando tanto La Nación como Clarín perdieron los derechos de transmisión del Nacional B, del ascenso y de todo el fútbol de ascenso, más la comercialización internacional de todos los derechos de fútbol, empezó casualmente esta campaña. Entonces se solapa el hecho de haber perdido los derechos TIC y el inicio de todas estas denuncias hacia Tapia y Tobillino. Pero me parece muy sintomático que una cosa ocurra al mismo tiempo que la otra, porque hasta antes de eso no habían hecho ninguna denuncia, ¿no? Entonces, me parece que acá, yo no hablo de la política, ni hablo de Arca, yo creo que esto tiene un perfil de intereses económicos manifiesto de parte de este sector empresarial. O sea, ahora también, porque estamos charlando con Daniel Vila, que como les decía en la traducción, es presidente independiente de Rivadavia de Mendoza, con un presente futbolístico muy próspero, la verdad, y también del Grupo América, o sea, de uno de los grupos competidores del Grupo Clarín. O sea, lo que estabas diciendo es que el Grupo Clarín reaccionó a la quita de los derechos de transmisión, ubicando al Chiquitapia como un sospechoso con todas estas causas. Yo no me meto en las causas, no sé si serán verdaderas o reales, como te vuelvo a decir, habrá que esperar que se pida la justicia y ahí veremos. Mientras tanto, lo que sí te digo es que es muy subjetivo esta coincidencia entre la pérdida de los derechos y el inicio de esta campaña feroz en contra de Tapia y Tobillino. Por parte del Grupo Clarín. Sí. Pero el gobierno también, adicionalmente tenés IGJ, Arca, también promoviendo activamente denuncias contra el Chiquitapia. Igual ahora acaban de designar ministro de Justicia a alguien con amplios vínculos con el Chiquitapia y Tobillino, con lo cual es un poco desconcertante también. Es que, a ver, no sé a qué se llama amplios vínculos. Yo no lo conozco al doctor Juan Bautista Maíquez, nunca lo he visto en AFA, no sé cuáles serán sus vínculos, pero... y aunque tuviera conocimiento, ¿cuál es el problema? Bueno, a mí me parece que es preferentemente que la justicia se mantenga al margen del mundo del fútbol. No, tener relaciones con personas es común, es habitual. No por el hecho de ser juez, no tenés que encerrarte en tu casa y no tener relaciones con nadie. Yo no lo veo como un delito, como una cuestión criticable desde el punto de vista ético. Uh-huh. No me parece. Vamos ahora, como les digo, además Daniel Vilas, también accionista principal de Edenor, que es compañía eléctrica y tiene además desarrollos, ¿no?, en el mundo petrolero.
¿Cómo es el vínculo con el gobierno? Pregunto en el contexto en el cual acaba de salir un comunicado de la Unión Industrial Argentina pidiendo respeto, de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, también pidiendo respeto, después lo que fue, entre otras, la última aparición de Milei el domingo en el Congreso, burlando públicamente a uno de los, digamos, algunos de los más grandes empresarios de la Argentina. Mira, no conozco, conozco, pero no he participado de esas decisiones de estas agrupaciones empresarias. Sí te puedo dar mi opinión. Yo creo que el presidente tiene que ser el ejemplo, el ciudadano número uno tiene que ser ejemplo para todos, y más en un país donde ya viene desde hace años tan dividido. Entonces me parece que no es momento de sumar divisiones, sino de empezar a crear puentes entre la sociedad para ver si los argentinos nos podemos sentir un poquito más cerca unos de los otros, aún pensando distinto, porque si no este país no tiene solución. Si seguimos mirando para atrás todo el tiempo, creo que no vamos a encontrar una salida. ¿Y la situación de la industria nacional? Está mal, obviamente. Están mal las pymes, están mal... Bueno, las grandes empresas ya hemos visto lo que ha pasado. Es un momento complicado para la sociedad. Es un momento donde un gran sector de la sociedad no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes o tiene graves problemas, tanto de alimentación, de salud. Entonces, creo que estamos en un momento complicado de la economía. Dios quiera que esto sea parte de un plan económico y tenga un final a corto plazo y podamos vivir mejor, porque hasta las pymes tienen problemas. Entonces, no hay ningún sector hoy que esté floreciente. Y en un país donde vos abrís la economía como se abrió acá, sin un plan, vas a contramano de lo que hace en otros países como Estados Unidos. Estados Unidos cerró su economía. No solamente la cerró, sino que también aumentó los aranceles para todos aquellos productos importados. Entonces, creo que nosotros vamos a contrapelo del mundo. Estamos hablando con el empresario Daniel Vila, que es, como les decía, además accionista principal de Edenor. Ustedes tienen un vínculo de amistad muy grande con Sergio Massa, y se dice que el mismo grupo, pues son socios de Filiberto, si no me equivoco, ¿no? En Edenor, sí, que es uno de los grandes proveedores... Filiberti, perdón. Que es uno de los grandes proveedores de cloro para AISA, y se viene la privatización de AISA. ¿Ustedes tienen interés en participar de la privatización también de aguas? Yo, en lo personal, no. Eventual. No te puedo contestar por mí. Yo no, Edenor no, no sé los demás, no conozco. ¿Y el vínculo con Sergio Massa, de alguna manera, mete algún ruido en el vínculo con el gobierno? No, a ver, yo soy amigo de Sergio Massa hace 30 años, cuando fue funcionario público y cuando no lo fue, tenemos una amistad hace muchos años. No tengo ruido con nadie por eso. Y ahora, compraron, digamos, ¿qué vínculo tienen con Telefe? Pues ustedes son dueños del Grupo América, pero alguien con quien también tienen una sociedad en otros ámbitos es el nuevo accionista principal de Telefe. Bueno, no es el accionista principal, somos 4 accionistas que tenemos el 25% cada uno. O sea que es dueño de un canal y ahora de un cuarto de Telefe. Sí, así es. ¿Vienen muchos cambios en Telefe? No, yo no estoy en Telefe, no estoy en la operación de Telefe, pero entiendo que no. Yo solamente estoy en el directorio de la controlante de la que compró, pero no entiendo que no. Bien, acá me pregunta, ahí tiene tantos rubros, Guido Berkovich está interesado por Sebastián Villa. Sí, porque bueno, Villa está en el podio de los mejores jugadores del fútbol argentino, sin ninguna duda, y bueno, entiendo que hay intereses de varios clubes, entre ellos lo de Boca apareció en esta semana, que podía llegar a ir a por Villa antes del 10 de marzo, que es cuando le cierra a Boca la posibilidad de comprar un jugador. ¿Esto no está cerca, Daniel, o cree que puede reflotarse si habló con alguien de Boca? No, yo creo que todas estas cosas son rumores de redes, no hay nada de cierto en eso. Nadie llamó por Villa, ni a mí, ni a su representante, ni al jugador, y aunque hubieran llamado, Villa no va a salir de Independiente. Recién a mediados de año, cuando vuelva a abrirse el libro de pases, veremos qué pasa con Sebastián. Pero hoy Sebastián está enfocado en Independiente, tenemos por delante la Copa de la Liga, la Copa Libertadores, la Copa Argentina. Entonces, hoy está enfocado en jugar en Independiente. Un jugador que debió salir de Boca, ¿no? Por las causas de violencia de género. Una en la que tuvo una condena y en la otra que, llegó a un acuerdo con la demandante.
Así es, terminó las dos causas. En la primera, cumplió una condena de 2 años y 1 mes, y en la segunda fue absuelto de la denuncia que había recibido, y hoy es un jugador que está haciendo lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol. Bien. Daniel Vila, presidente de tantos rubros, Independiente de Rivadavia de Mendoza, presidente del Grupo América, también accionista, como nos acaba de contar, de Telefe y accionista principal de Edenor. Gracias, Daniel. Bueno, gracias, María. Hasta luego. 8:35 de la mañana. Bueno, entre los estrenos hablamos antes de La novia de Frankenstein, que le gustó mucho a Rolo, y hay otra que ha generado mucha conversación también en los medios, porque ella es, creo que, de las mejores directoras argentinas, que es Lucrecia Martel, ¿no? Sí, de las directoras con más trayectoria a nivel representación internacional. No trayectoria porque esta es la 5ª película recién y es su primer documental. Para hacerlo le llevó 13 años y el documental del cual estamos hablando, que se estrena hoy en los cines de Argentina, es Nuestra Tierra, en el cual ella sigue de cerca el juicio por la muerte de Javier Chocobar. Javier Chocobar era una autoridad indígena del pueblo Chuschugasta, que fue asesinado en manos de un vecino retirado y 2 policías para quedarse con parte del territorio en donde vivía esta comunidad. Lo que le disparó a Lucrecia Martel la película es que encontró lo que ella llama el video cero, que es el momento exacto en el cual asesinan a Chocobar, y lo que decide es trabajar un poco con la figura de esa persona, acercándose a los familiares, a la comunidad indígena, pero también a la sociedad tucumana, para ver un poco cómo es el vínculo entre las comunidades, los pueblos originarios y la sociedad tucumana, que hasta el día de hoy, según ella y lo que muestra en la película, sigue habiendo diferencias y hay racismo, hay violencias. Clasismo, racismo, claro. Lo que muestra ella vive es en eso. Salta. Ella es salteña, sí. Ella vive en Buenos Aires en realidad, y reparte su tiempo entre Tucumán, digamos, estuvo 13 años filmando esta película. Es una película, le aclaramos que no es para todo el público, pero sí ella tiene una mirada muy acertada acerca justamente de vivir en sociedad en una provincia en donde están presentes desde hace tiempos ancestrales estas comunidades, y cómo el hombre, o sea, arrasa y no le importa absolutamente nada las tradiciones que tienen este pueblo, y llegan a matar, como en este caso, a Javier Chocobar. Es un trabajo muy minucioso. Ella estuvo presente en los juicios, y lo que hace es contrastar también algunas cosas que se dicen en el juicio, algunas mentiras, con las verdades de las imágenes, con la fuerza de las imágenes. Ella habla con cada uno de los participantes de esta comunidad, muestra fotos, muestra otra mirada acerca de la comunidad indígena, pero bueno, en realidad lo que termina hablando también es de la connivencia del poder político, de cómo se pueden desenmascarar mentiras con la fuerza del cine, en un momento en donde el cine hoy en día es todo tan efímero. Ella se tomó 13 años para hacer esta película y hablar de qué significa vivir en una tierra como Tucumán, en donde nuestra tierra tiene tantos significados. Muy es una bien, película Nuestra muy Tierra, potente. muy potente, Sí. como todo lo que hace Lucrecia, ¿no? Como todo lo que hace Escucharla hablar Lucrecia. siempre también es muy estimulante, Sí. piensa distinto, no tiene miedo a hacer planteos que por ahí no son tampoco los planteos más corrientes desde donde viene ella, diciendo, che, nosotros quisimos salir a movilizar en defensa del cine y no pasó lo que pasó con las universidades. Porque no estábamos haciendo un cine para que la comunidad nos acompañe. Entonces ahí fallamos como comunidad. Sí, Bien. muy interesante. Estuvo hablando en los medios de comunicación, promocionando, y además la película, pero además es muy interesante porque ella no suele dar entrevistas, y en el momento que habla, escucharla es interesante, pero bueno, la película es una muestra fehaciente de ese pensamiento que tiene, así que vayan a verla, Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel. La directora, ¿no? De La Ciénaga, quizás su película más conocida, ¿no? La Ciénaga, La Niña Santa, Sama y La Mujer Sin Cabeza son sus 4 películas anteriores, y esta es la 5ª película. Vayan a verla. 8:38 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Vamos a recordar que sigue cortada la ruta 9 en el kilómetro 159 en la zona de Varadero
sentido a la capital federal. Esta mañana se produjeron 2 siniestros, uno en el kilómetro 149 y otro en el 150, ambos mano a la capital federal. En primer término chocaron un micro de larga distancia y un camión, uno de los conductores falleció en el momento, y luego a 1 kilómetro de distancia chocaron 2 camiones que transportaban cebo. Trabajan grúas pesadas para retirar los vehículos y el desvío se realiza en el kilómetro 162 de la 9 hacia la ruta 191. Mientras tanto, los ingresos a la capital federal permanece la demora en la Panamericana desde la ruta 197 en el acceso este a partir del kilómetro 26 en la zona del puente Barcala, la autopista La Plata-Buenos Aires con algo de demora al llegar al peaje de Dock Sud para empalmar con la 25 de mayo. Trenes el Sarmiento y el San Martín están operando con demora y el subte funciona con normalidad. María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Bueno, vamos a charlar un poco, tengo muchas ganas de hacerlo, porque estoy muy intrigada sobre todo con Hugo Alcoramón. Quiero saber su opinión de esta designación que uno diría, en el medio de la citación judicial al Chiquitapia que generó la reacción de los clubes y del Chiqui que llamaron a un lockout y no va a haber fecha. En el medio de eso que está ocurriendo ahora, finalmente la declaración indagatoria de Chiquitapia se postergó. Se postergó porque él cambió su abogado, entonces ahora va el 12 de agosto, después de que en teoría iba a tener que declarar hoy. Bueno, cuando esto ocurre, el gobierno decide designar ministro de Justicia a Juan Carlos Maíquez, que tiene muchos vínculos, él y toda su familia, con el mundo AFA, Tobillino, el Chiquitapia. A ver, Hugo, ¿cómo andás? Hola, jefe. No se imagina cuánto la extrañé durante su ausencia. Mirá. Y yo a vos, yo me Hugo. negaba a aparecer Sí. al aire y decía, yo no salgo hace sin bien, María. hace bien. Pero dejate de jorobar. Pero si lo Claro, tuvimos. Pero sí salió. Bueno, Pero... sí, además metió- Porque me obligaron. Claro. Porque me obligaron. Claro, sí, no claro. me gusta Sí, ese sí, detrás de sí. escena. No, Y porque- además, eso sí, quiero decirle, yo la quiero y aprecio y No. respeto, ¿Ves? aun cuando usted volvió al aire y perdió estudiantes. No, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con estudiantes? Ya bastante me tortura Tenenbaum. Usted me tira siempre No. al tobillo con Ya. estudiantes tratando de mufarnos. Veníamos ganando primeros en el campeonato, Sí. sale usted al aire, ¡pum! No, Perdimos. me parece muy accidental la vinculación entre una cosa y otra. Bueno, Pilardo estaría de acuerdo conmigo, vamos a lo importante. No, a ver, vos, la última nota que publicaste, que fue un bombazo, decía que el papá del nuevo ministro de Justicia, Carlos Maíquez, camarista él también, un miembro importante del Poder Judicial, había festejado su cumpleaños en la famosa quinta que se le atribuye a Tobillino. Uno podría imaginar que el ministro de Justicia que va a asumir fue al cumpleaños de su papá. Sí, y además los vínculos entre la familia Maíquez y la Asociación del Fútbol Argentino son amplísimos. Desde que, por supuesto, tenemos a Carlos Maíquez, que como vos hablabas recién, el tema de la celebración, la quinta está señalada como que es de Tobillino. Pero además, uno de los hijos de Maíquez, Esteban, es miembro del Tribunal de Disciplina. El propio Juan Bautista, flamante ministro de Justicia, aparece todavía hoy en la página web de la AFA como vicerrector de una universidad de la AFA, que no es una universidad porque no está autorizada por el gobierno, el Estado Nacional. Y además el propio Juan Bautista Maíquez también es miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol. Y si la querés complicar, María, también lo que podés decir es que los abogados del actual tesorero de la AFA, Pablo Tobillino, a su vez son abogados que son del entorno de los Maíquez. Podrías decir que Juan Bautista Maíquez es el padrino, el asesor de los abogados de Pablo Tobillino. Con lo cual los vínculos son múltiples porque además y son coincidentes. Claro, o sea, suponiendo que haya sido un préstamo lo de la quinta, es una dádiva, digo, para entender lo que significa, porque no es que son solo vínculos, no sé, sociales, por decirlo de alguna manera, que no debiera haber. Pero si alguien te presta una quinta para festejar un cumpleaños, si uno tuviese que alquilar un salón de esas características, bueno, todo eso cuesta plata. Es algo que dentro de las normas éticas del Poder Judicial, supongo que no está ni siquiera permitido. En esto lo que tenés es que el camarista de la Casación Federal Penal te plantea, yo no organicé la fiesta, yo no estuve ahí.
Y si hubiera estado ahí y lo hubiera celebrado, ¿cuál es el problema? Y ahí está la delgada línea que separa las cuestiones de interés privado de las... Sí. Lo que teníamos, recordemos a los oyentes, es que este camarista tenía entre sus manos la decisión de si el expediente que tiene que determinar de quién es esa quinta tenía que continuar en la justicia federal o en la justicia en lo penal económico. Con lo cual él podía, con su voto, tomar una decisión que podía llevar ese expediente en un determinado camino o en un camino muy distinto. Cuando esto sale a la luz, él inmediatamente lo que hace es renunciar a la subrogancia, no admite la existencia de esa fiesta y la duda entonces era por qué lo había hecho. Lo que ahora podemos reconstruir era que para salvaguardar el, si querés, premio mayor, estuvieron dispuestos a resignar la cuestión menor. Es decir, que Maíquez padre renunciara a la subrogancia y no tuviera que decidir sobre ese expediente porque ya estaba sonando como candidato su hijo para ocupar el Ministerio de Justicia. ¿Y querés un dato más, María? Sí, pero ¿cuál es tu sospecha? ¿Por qué el gobierno decide incorporar, nada menos como ministro de Justicia, en un momento en el que hay más de 200 vacantes en el Poder Judicial, a alguien de estos vínculos tan expuestos con la AFA, mientras que simultáneamente se supone que está enfrentado con la AFA y Tobillino? O sea, hubo un acuerdo con Tobillino, cerraron filas con Tobillino. ¿Qué pasó? Lo que te puedo contar es que dentro del gobierno hay dos facciones. Una facción más dura que querían avanzar y continuar en la investigación sobre Chiquitapia y Tobillino, y otra facción que decía como mínimo hay que levantar las patitas del acelerador hasta después del Mundial. De hecho, esta discusión viene desde hace años, María. ¿Por qué? Porque recordemos que ya Milei tenía chisporroteos con la AFA y con Claudio Chiquitapia desde que trató de impulsar las sociedades anónimas deportivas. Y el Chiquitapia, que venía de ser campeón del mundo en Qatar, le paró el carro y las sociedades anónimas deportivas no prosperaron. Así que ya desde ese momento venía ya cargada la cosa. Ahora, después de esto, María, lo que terminó ocurriendo es que cuando salen a la luz los audios de Españolo, en la cual él afirma que había un 3 puntos porcentuales de recaudación ilegal de sobornos de la Andis, que subía el Espinal hasta las manos de Karina Milei, y recordarás que incluso esto terminó en las canchas, las hinchadas cantando 3% y todo aquello. Ahí es donde Javier Milei enloquece, dice vamos por el Chiquitapia y por Tobillino, y tenías que el grupo de Santiago Caputo decía ojo, porque no sé si estamos en condiciones de aguantar una ola de solidaridad a favor del Chiquitapia liderada, por ejemplo, por Lionel Messi, que sí que no, y en ese momento, por el fastidio de Javier Milei, decidieron avanzar en contra de la AFA. Ahora parece que la facción de apaciguar las aguas está tomando primacía otra vez. Claro, sumado a que, como decías, ¿no? Ese 3%, los audios se conocieron de Españolo con el Andis en Carnaval, que es el streaming cuya propiedad se le atribuía a Tobillino. Con lo cual se suponía que estaba en la bronca potenciada del gobierno contra Tobillino por haber sido de alguna manera el que facilitó la difusión de los audios que pusieron el 3% y Karina sobre la mesa. Y si te puedo cambiar la ecuación, María, lo que te podría decir es que entre ese fastidio de Javier Milei y de Karina Milei por todos esos audios y lo que ellos definían como una operación de política en plena campaña electoral, y por otro lado el llevar a un acuerdo a un entente como mínimo, ¿cómo le querés definir? ¿La casta judicial o el partido judicial o el status quo judicial? Los Milei, al menos por ahora, decidieron inclinarse por esta segunda opción. Claro. Los Maíquez encarnan el status quo judicial desde que, por un lado, Carlos Maíquez, miembro de la Casación Federal, el tribunal penal más importante del país. Juan Bautista Maíquez, fiscal general en licencia, aclaremos esto, él no renunció a su eso es increíble. Cargo como el jefe de los fiscales porteños, se dio una licencia a sí mismo como jefe de los fiscales, mientras que sea ministro de Justicia de Milei. Y después tenés otro hijo que es fiscal, Ignacio, y otro hijo que está metido también en tribunal disciplinario, lo que hablábamos antes. Sí, todo si esto hay te da una muchos familia vínculos, que claro. representa
Esto son los maíques. Claro, y eso te da muchos vínculos, porque además entre ellos se hacen nombramientos, secretarios, jueces, o sea, esto te da mucho, te abre toda una red de vínculos dentro del Poder Judicial gigantesca. No sé si tendrá no solo, María, con el Poder Judicial. Aun cuando Javier Milei haya denostado al kirchnerismo y les haya hecho, si querés, bullying en la Asamblea Legislativa, los vínculos y puentes de los maíques van de ambos lados del mostrador. Es decir, no solamente se trata de la cuestión del partido judicial o el Poder Judicial, sino que también ellos tienen muy buenos vínculos con una ala, un sector del kirchnerismo que representa el rostro más visible, es Eduardo Guado de Pedro. Y no solamente porque son del mismo partido, que es el partido de Mercedes, sino porque son amigos. Te doy un ejemplo mínimo, pero que por lo menos es indiciario de estos vínculos, es que el día que Juan Bautista Maíquez asumió como jefe de los fiscales porteños, una de las figuras políticas que asistió al evento, le dio un abrazo y se fotografiaron juntos, fue Eduardo Guado de Pedro. Con lo cual aquí lo que tenés es por lo menos un vaso comunicante que le podría dar al gobierno de Milei la oportunidad de decir, mira, tenemos que consultar esto con el kirchnerismo, o tenemos que ver si el kirchnerismo en esta no nos pone el palo en la rueda. Y ahí tenés un Juan Bautista Maíquez que puede levantar el teléfono y hacer 0800 Guado de Pedro y que le atiendan el teléfono. Claro, y tenés 2 vacantes en la Corte Suprema, 200 puestos en el Poder Judicial, más de 200 puestos por designar, ¿no? Un dato no menor, María. El premio más importante y el premio que buscaban los maíques no era el de ministro de Justicia, es el del Procurador General de la Nación. El jefe de los Juan fiscales. Bautista Maíquez ambiciona con llegar a reemplazar a Eduardo Casal. ¿Y por qué digo esto? Ese es hoy acaso más importante el cargo que el de ministro de la Corte Suprema. Porque en una dinámica, en un proceso que estamos acusatorio, claro, está transicionando, acusatorio, claro, donde los fiscales se empoderan mucho. mucho. De todos los fiscales te permite qué investigaciones querés avanzar y cuáles no. Claro. Lo que hacen hoy los jueces lo van a empezar a poder hacer eventualmente los fiscales que no hagan bien su trabajo y que lo hagan motivados por algo que no tiene que ver con hacer justicia, ¿no? Sí, y además se quedan con el Consejo de la Magistratura. Digo, que es quien... Y con un dato adicional, vos para ser jefe de los fiscales nacionales, Procurador General de la Nación, es vitalicio. Con lo cual, un funcionario que vos lo designés, que tenga, no sé, 45, 50, 55 años, tiene mínimo 15, 20, 25 años de recorrido como jefe máximo de los fiscales. ¿Cuánto vale esa posición? Claro. Bueno, y hacemos un comentario para no abrumar con la cantidad de información, pero la verdad que es todo muy curioso, por ponerle algún nombre sencillo. El número 2 va a ser Sebastián Viola, ¿no? Que es Santiago, perdón, el que se fue Sebastián Amerio, que sustituye a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, que viene de ser abogado de los hijos de Lázaro Báez, justamente la causa por la cual Cristina Fernández de Kirchner está presa. Y te doy 2 datos adicionales de esto, ¿no? Porque por un lado tenemos que cuando él era el abogado de los hijos de Lázaro Báez, él junto con Edgardo Miragaya, un agente de la CIDE, impulsaron el plantar testigos falsos para desplazar a Casanelo, al juez federal para que quedara en las manos de María Servini de Cubría. Y aclaro algo sobre esto. Es que el plantar 2 testigos falsos, los 2 testigos terminaron condenados por la justicia por ser testigos falsos. Él y Miragaya lograron ser exculpados por una decisión de la Cámara de Casación Penal y demás. Eje número 1. Y eje número 2, durante el año pasado, yo revelé en 2 textos distintos que no fueron desmentidos por el gobierno y que yo tengo verificado por fuentes del gobierno, que Santiago Viola fue el encargado, número 1, de tender el puente con los inversores perjudicados por el caso Libra para, a cambio de pagarles, indemnizarlos, resarcirlos, que ellos exculparan en el expediente a Javier Milei y a Karina Milei. Y 2, él fue el encargado también de contactar a Diego Españolo para ofrecerle asesoramiento jurídico y protección judicial a cambio de que en el expediente de Landis exculpara a Karina Milei.
Que ese puede ser otro de la búsqueda que tiene estas designaciones, ¿no? Tener un ámbito judicial, un ministro de justicia y un viceministro con relaciones que te permiten también, bueno, eventualmente influir sobre las causas propias, el ritmo que tienen y el resultado que tienen, las causas que eventualmente podrían también, en las que ellos mismos podrían llegar a ser investigados, ¿no? Bueno, Hugo... Y te lo cierro de este modo. Su último comentario demuestra que usted no me lee, jefa. Porque de eso trata la columna que hoy publiqué en El País de España. Ah, en El País de España. Ya te leí en La Nación. ¿Qué quieren? En todos lados. ¡Qué exigente! Es que básicamente lo que ha hecho Javier Milei es tender un puente con el partido judicial, con la familia judicial, con el status quo judicial, por conveniencia propia. Hugo Alconamon con una explicación acerca de esta designación de que abre tantas preguntas en el Ministerio de Justicia, nada menos. Gracias, Hugo. Buen día, jefa, y buen día, equipo. Buen día. Adiós. Bueno, vamos a hablar con Juli Roffo, porque ¿qué pasó con el Palacio de la Papa Frita? Hubo distintas versiones, una preocupación muy grande, porque apareció tapiado el local de la calle Corrientes. Las papas, saben que tiene doble fritura el Palacio de la Papa Frita, y por eso se abre, o sea, es un grado de temperatura de la fritura y doble que permite que la papa se desprenda como un globo, ¿no? Juli, ¿cómo andás? María, ¿cómo estás? Exactamente, la papa soufflé es uno de los tipos de papa que se sirve acá en el Palacio de la Papa Frita, pero además es la especialidad de la casa que está abierto desde 1952 acá en el centro porteño. Tenía un local histórico en la calle Lavalle y cuando ese local cerró también hubo como un cimbronazo respecto de está cerrando el Palacio de la Papa Frita, que ya lleva más de 70 años en nuestra ciudad. Hace 2 días apareció tapiado el local de la calle Corrientes y hubo mucha preocupación y de hecho salió publicado en algunos sitios que cerraba. Por eso el Palacio de la Papa Frita en su cuenta de Instagram salió a avisar que no es un cierre, es una mudanza. Se mudan a la calle Paraná, acá nomás, a la vuelta, es entre Corrientes y Sarmiento, pero cierra el histórico local de la calle Corrientes, que, bueno, es... justamente al estar sobre la avenida de los Teatros, estamos muy cerca del Astral, del Alvear, en la cuadra del Paseo de la Plaza, bueno, es un cambio en ese sentido. Claro. La papa soufflé, como decís, es la receta que trajeron desde Francia y tiene no solo doble fritura, la primera a 110 grados el aceite y la segunda a 220, sino que además es una papa que hay que dejarla reposar en agua 12 horas la dejan reposar en agua para que se le vaya todo el almidón. Claro, para sacarle el almidón, claro. Y recién ahí, doble fritura en aceite puro girasol. Yo una vez vine a hacer un móvil hace un tiempo acá y con mi papa soufflé tipo 9:15 de la mañana. No. Te vas pipón, ¿no? Sí. Pero son imperdibles, ¿qué querés que te diga? A mí me llevó por las primeras veces Jorge Ginsburg, le encantaba el Palacio de la Papa Frita, hacía las reuniones de trabajo de fin de año y íbamos al Palacio de la Papa Frita. Había otra sucursal que no sé si sigue tipo Gallo y Paraguay, por ahí. ¿Vos le pones mayonesa, ketchup, agua ahí a la papa frita? No, una buena papa frita no. Un ketchup puede ser. Se la banca sola. Basta del cheddar, la panceta y todo eso. Papa roja. Ah, ¿en serio? Papa roja. La papa roja es mejor. Yo lo traje. El morrón es rojo. Julio, acá usan papa Claro, papa blanca. Papa usan básicamente. Le quitan el almidón. Claro, le quitan el almidón. Eso sí. Juli Roffo, gracias, Un abrazo. Un beso, Juli Roffo. Presenta el clima Air Europa. Ezequiel Marcusi, buen día. Bueno, no sé, está muteado Ezequiel con estas nubes que vemos en nuestra pantalla. Lo que nos dijo es que va a haber lloviznas durante el día, no sé si se arrepintió ya, y que iba a haber una máxima. No. Ah, ok, ahí está, dale. No me arrepiento. Lluvias y lloviznas hoy, jornada gris hoy, mañana y pasado, El domingo ya se disipan un poco las nubes, pero el viento nos va a acompañar, viento del este y sudeste, y máximas que no van a trepar demasiado, 25 en promedio van a ser los valores máximos que vamos a registrar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Gracias, Ezequiel, hasta mañana. Hasta mañana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa.
Tú decides. Bueno, mientras tanto, a nivel internacional, la guerra se sigue expandiendo, dice el New York Times hasta ahora, que es exactamente lo que Trump no quería, ¿no? Que imaginaba una intervención rápida y sobre todo que no se expandiera y que no significara muchos costos en términos económicos, y la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz e ir atacando otras posiciones, sobre todo lo que tiene que ver además con el tránsito de los barcos de GNL de Qatar, que anunció que no va a poder cumplir con los compromisos, lo que está haciendo es generar una disrupción en las economías y un gran interrogante. Lo que están buscando es, eliminar toda la protección del espacio aéreo de Irán para poder avanzar, anunció el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ya con un ataque aéreo y un bombardeo más definitivo sobre Irán. Pero por ahora, Irán ha logrado generarle a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, porque Israel persigue un objetivo concreto que tiene que ver con el debilitamiento del régimen de Irán, que eso lo están logrando, pero en la cuestión de hacerlo sin tanto costo de vida, ya se conocieron las primeras víctimas de los Estados Unidos, todavía no han dado cuenta de quién es responsable por el bombardeo de la escuela primaria que mató a 175 personas en Irán, muchas de ellas nenas de colegio primario, pero sobre todo además la cuestión de la disrupción a nivel mundial de la economía, ¿no? Sí, me parece que la gran estrategia de Irán es esto que explicaba Nicolás Gandini hace un rato acá, que dijo, bueno, como yo tengo problemas, van a tener problemas todos los países del patio que me rodean, que son todos los países productores de gas y de petróleo, los más importantes del mundo, y eso está impactando fuerte en la economía global. Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana. ¿Tenés algo para decir ya? Sí, rápido para el cierre. Salió UEFA recién a dar cuenta de que no están evaluando otra sede para la finalísima. Salió la UEFA a decir que siguen hablando con el gobierno catarí a ver si esto puede resolverse. La finalísima con Argentina está pautada para el 27 de marzo en Lusail, en el estadio donde fuimos campeones del mundo. La UEFA dice, no estamos evaluando por ahora otra sede. Muy bien, 9:01 de la mañana.